Bueno, para poder entender mucho mejor lo que es el concepto de lo que es ética, pues nosotros tenemos que remontar a todo el tema de lo que son los valores, como las normas y los valores que tiene cada persona. Nosotros sabemos que una persona que tiene ética es una persona que tiene en su ADN, por decirlo así, como profesional, el poder hacer las cosas de manera digna, de manera correcta. Como concepto de ética profesional sería eh, un conjunto de normas y valores, un conjunto de pasos donde cada cosa, digamos, encargada y se debe tomar como algo de desarrollo personal en el ámbito laboral, en el ámbito comercial, en el ámbito estudiantil, y poder ver que eso es fundamental para poder llegar a ser alguien profesional, ¿no? Eh, Básicamente la ética y sobre todo en el área laboral es fundamental para cualquier persona que desee trabajar, ya que pues esto implica la práctica de valores como la responsabilidad, como la puntualidad, el estudio, la constancia, el carácter, la concentración, la formación, la discreción, entre otros temas, hacen parte como tal de la ética profesional. Ya dentro del ámbito eh, general, podemos mirar también que hay muchos conflictos cuando se hacen diferentes discrepancias en la ética profesional y en la ética personal. La ética de desarrollo profesional, pues precisamente tiene que ver más con el tema las cosas que se deben hacer o las cosas que se proyectan eh, en el tema laboral. Siempre va a haber, siempre va a haber una objeción con respecto al ámbito comercial, al ámbito de proyección y sobre todo precisamente por el tema de la objeción de la conciencia. La conciencia siempre va a estar dispuesta a revisar que todo lo que estemos haciendo sea correcto, sea ético, sea moralmente correcto. Por ello, la ética es algo que tiene que ver con los principios. Y se supone que la ética profesional también determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada. En un sentido más bien estricto podríamos señalar como las carreras que son de nivel universitario o superior, pero que también deben considerarse como oficios, cualquier otro trabajo permanente, ya que el profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones. La ética profesional debería plasmarse en un código de ética profesional, la cual previene errores, que cada colegio de profesionales debería contar con uno que deje claro lo que es moralmente y éticamente bien, que tiene ética. Cuando ya uno entra a ser una persona que tiene ética, tiene que uno mirar varios factores. Una de ellas es que eh, hay valores morales, hay una responsabilidad muy importante. Y la responsabilidad es una parte esencial cuando hablamos de ética profesional. Sin ella no seríamos capaces de establecer nuestras propias metas, tanto laborales como profesionales. Cuando sabemos que debemos actuar bajo la responsabilidad, se debe poner en juego la voluntad de uno mismo y pues lógicamente que la libertad. La libertad tiene que ser algo que sea fundamental en nuestra vida, pero no llegar al punto del libertinaje.
sino que debemos llegar al punto donde nuestra responsabilidad, digamos, que hará que cada persona realice de forma justa y profesional cada uno de sus trabajos. La ética es considerada como una ciencia encargada de estudiar los comportamientos de los seres humanos bajo normas que debe haber en una convivencia en sociedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos trabajando con unas metas dentro de una sociedad, pues la idea es que sea de una manera adecuada, con unos comportamientos que edifiquen a otros, que pueda uno crecer también de forma ejemplar, con una responsabilidad social pues, estricta, por decirlo así, pero que a la vez dé una libertad, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, para hacer antes todo lo contrario, ser de apoyo en madurez de otras personas. Varias veces se ha hablado de la ética comparando al ser humano con los animales, pero pues el hombre tiene la capacidad de decidir y actuar bajo sus deliberaciones, sus propios criterios. Yo digo que si nosotros teniendo una moral, teniendo unas decisiones, poseemos capacidades que no tienen los animales, como es el instinto, mientras que nosotros tenemos la parte racional, donde podemos decidir, aún por encima de los animales, podemos tomar decisiones, hacer de este mundo algo mucho mejor, o sea, en cuanto al tema de vivir. Pero los animales no, los animales ya tienen una secuencia de sus cosas, de cada una de sus actividades, por decirlo así. Si se quiere hablar ya del término profesional, podemos decir pues, que es una profesión, es aquella actividad que se elige de forma personal y se ofrece ante los demás para su beneficio y para el beneficio propio también, para digamos que el beneficio de otros y el beneficio de manera personal. Pero pues las condiciones para realizar esta actividad son diversas. Y la principal es la ética profesional que se debe tener a la hora de ejercer esta profesión. En el sentido más estricto, sobre todo en el tema de las universidades y las carreras universitarias, pero también se puede hablar de los oficios, de los trabajos, ya que pues, son temas de vocación donde uno ejerce una cierta labor y que también estarán al servicio de estas personas. Son varias personas que consideran a la ética como una disciplina de vida. Es decir, todo ser humano debería ser partícipe de aprendizaje, ética, de forma constante. Digamos que la ética profesional debe ser un medio de capacitación de la gente para su vida diaria, en la forma de actuar, en la forma de ejercer, digamos que cada una de las labores, sea en empresa, sea en estudios, sea en otras áreas, podamos aportarle a la sociedad algo que realmente sea algo digno. En cuanto al estudio, poder seguir creciendo, poder antes aportarle de manera muy equilibrada. Si es en el tema laboral, puede ser muy efectivo en el sentido, muy responsable. Y es el deber de todos los trabajadores aplicar la ética profesional en cada actividad que esté a su alcance, ya que esta posee un conjunto de normas que hará ese trabajo algo digno, algo que realmente muestra su lealtad, honestidad y sobre todo algo moralmente correcto, para que pues digamos que pueda ser algo tanto en el presente y el futuro, algo muy profesional.
Tanto que digamos que el propio profesionalismo, no solamente el de uno, sino el de los compañeros, van, eh, van de la mano de todos para hacer un trabajo muy profesional y que le brindará pues un buen servicio a los demás. Un individuo debe establecer su ética profesional mediante dos puntos fundamentales, que son los valores individuales, o sea, digamos que las características de una persona. Como, como nombramos anteriormente, pues los valores individuales son aquellos que posee una persona a través de las vivencias, a través de las experiencias y pues precisamente su propia voluntad. Y el código, como segundo punto, es el código oficial de ética. Es como tener un manual. Este tipo de código rige el comportamiento ético de un profesional. La idea es que esa persona pueda tener un manual de vida, un manual donde se identifique eh, en lo que debe hacer correctamente. Digamos que aquí en las fotos que vemos podemos ver proyección, ver que se trabaja no solamente por lograr metas, sino que se logra también a través del trabajo en equipo, en poder ser de apoyo para otros. Sé que hay fotos, digamos, que muestran el cocido, el chanchullo, no la idea. La idea es que la ética profesional muestra que poder con nuestros valores, nuestra ética, poder ser ejemplar, tener un, tener una forma de ser muy ecuánime, muy conforme a lo que yo soy, pero con respeto realmente, con honra a los demás, etcétera. Como parte ya del área de ingeniería, es revisar si realmente eh, yo lo que estoy haciendo como ingeniero aporta para la mejora en cuanto a la sociedad. No me pongo a enfocarme a temas de la vida, sino que todo lo contrario, aporto para que la gente pueda para adquirir un software o para adquirir, digamos, que algo que tenga que ver con mi área, no le esté quitando, digamos, ese valor agregado profesional y los proyectos que sean propios y que pueda ofrecerlos sin ningún inconveniente de una manera honesta, mostrando lo que se hizo, mostrando los proyectos del proceso y de manera muy correcta poder dar un servicio adecuado a los clientes, que no debe ser ni muy costoso ni muy barato, para que sea realmente algo rentable para uno. Ya listo, voy a ir a comprarme mi software pirata, bien pirateado, bien bacano para hacer mis diseños y mi trabajo para introducción. Sí, se me había dicho, voy a tratar de comprarlo, piratearlo, como sea. Eso lo voy a sacar así. Aquí estoy cerquita a un lago, entonces, eso. Hagámosle eso, fácil. Ya me voy a bajar, ya casi voy a llegar para ver. Eso aquí nomás. Acá. Ese es el centro, aquí no, pero no, ahí no lo compramos porque ahí sale muy caro, por lo menos que unos 600, de 300 a 600, eso no. Mejor comprémoslo, vamos a buscar a esta gente que está por fuera. Esperemos un segundito. ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están? Ay, aquí donde venden esta gente. Por acá, aquí en toda la esquina. En toda la esquina venden. Ahí, ahí lo compro.
El tema de la piratería es un tema muy complejo, es un tema de valores, es un tema muy de lo que ocurre en el hogar y las empresas. En Colombia la tasa de piratería está alrededor del 59%. Lógicamente varía dependiendo del tipo de programa, si es por ejemplo consolas de juego o computadores. Cuando entramos al segmento de computadores, la piratería es más alta en el hogar que en las empresas. Las empresas encuentran un valor en ser legales y tienen los valores mucho más altos en ese sentido. Y en el hogar, lógicamente, pues está el tema de no paguemos por el software y el tema de los jóvenes que piratean detrás de esto. ¿Qué es lo importante que debemos saber en piratería? Lo primero es que cuando tienes un producto pirata, no tienes el mismo producto que tendrías en un programa original. Por ejemplo, en una experiencia como en un Windows o en un Office, que son los productos más utilizados en el mercado, si tú tienes un producto pirata, vas a cambiar tu experiencia y vas a recibir mensajes de alerta que te dicen su computador puede fallar. Un ejemplo claro, las actualizaciones de producto. Ningún software es perfecto. El producto se tiene que ir actualizando. El segundo martes de cada mes se regalan esas actualizaciones. Si tu software es pirata, no puedes tener actualizaciones y el riesgo de tener tú en tu computador, por ejemplo, una infección o un virus o un malware o que te saquen información es fácilmente el triple y 4 veces más alto. Muchas veces los padres se quejan que mi hijo bajó por internet un virus. Muchas veces el origen de ese virus es haber tenido el sistema operativo pirata o haber tenido un Office pirata. De forma que realmente se ve altamente perjudicada la gente al tener piratería en los computadores. Luego, cuando nos vamos al tipo de juegos en computadores, la piratería es alrededor del 95 al 98% en juegos. ¿Esto por qué? Porque especialmente los juegos los tienen los jóvenes y los jóvenes los reparten entre ellos y los valores son un poquito más trastocados en este segmento. Importante, también la experiencia se ve trastocada porque cuando el juego tiene una actualización, cuando hacen un juego, de pronto en cierto momento al hacer un movimiento se puede ver bloqueado. Esas actualizaciones, lógicamente el usuario no las va a vivir si no tiene el original. O muchas veces se les regalan escenarios nuevos o nuevas actualizaciones del juego para que tenga una mejor experiencia. Eso es muy importante y el usuario pierde esa experiencia al estar pirata. En las consolas tipo Xbox, la piratería está alrededor entre el 60 y 65%. Y aquí hay algo muy importante y es que para hacer juegos piratas deben cambiar el hardware, abrir la consola y hacer una modificación adentro. Lo primero que deben saber, pierden garantía de la consola, porque ya tocaste tu máquina por dentro. Si la consola tiene algún defecto, lógicamente no puedes reclamar por garantía. Lo segundo, la experiencia del futuro es la experiencia live. Esto va a hacerlo conectado en línea, jugar con otros. Toda esa experiencia live, cuando tienes un juego pirata, pierdes esa experiencia live. Posiblemente tú dices, no, a mí sí me funcionó el primer mes, pero Live es un programa que se está actualizando continuamente y va detectando con el tiempo la piratería. De manera que corres el riesgo que el día de mañana no puedas tú jugar tu juego original, ni siquiera el original, por haber colocado un juego pirata y haber afectado tu consola. De forma que la experiencia también se pierde. Cada día hay que ser más conscientes que día que pasa, la experiencia tú la vas perdiendo y no vas a poder hacer lo mismo que una persona que compró el producto verdadero. Eso es básicamente el concepto que hay en la piratería. Ahora, Colombia comparada con el mundo entero. Colombia, por ejemplo, a nivel de Windows, es de los más bajos. Windows tiene una piratería alrededor del 20%, pero en Office está muy alto, está por encima del 60%, lo cual lógicamente hace que, ponderado, estemos similar a la mayoría de los países de Latinoamérica, estilo México, estilo como está en Argentina. De manera que estamos a las tasas del 60% en total. Doy la palabra. Buenas tardes, amigos de ticlegaldeapps.co. Bienvenidos a esta emisión de hoy donde seguiremos tratando los temas de las licencias del software. Hoy estamos con la Dirección Nacional de Derecho de Autor nuevamente con Oscar Alejandro Solano, quien nos acompaña. Hola, Oscar Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿qué más? Gracias por tu presencia nuevamente aquí. La gente quedó muy contenta con la última charla tuya y hoy entonces profundizaremos un poco en el tema de licencias y pues tocar esos temas que tanto quieren oír los emprendedores, que es algunos modelos de licencia y los elementos de la licencia que vamos a tratar.
con esa parte que hablamos en este otro hangout de derechos patrimoniales, para que les demos las herramientas de construir sus propias licencias. Entonces, los dejo con Óscar Solano de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la Oficina de Capacitación. Ahí vamos, muchas gracias. Adelante, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. La idea de esta pequeña charla es que ustedes aprendan un poco acerca de los diferentes modelos de negocio que hay sobre el licenciamiento de software y aprendan algunos principios de contratación y algunos temas muy generales sobre la contratación y el licenciamiento del software. Ya habíamos tenido una pequeña charla donde había introducido el tema de una forma muy general, y pues para las personas que ya habían escuchado esta charla, simplemente les voy a recordar algunas cosas, pero la idea de esta es poderles mostrar algunos ejemplos y algunas cosas nuevas utilizadas únicamente por el tema del licenciamiento del software. Entonces, para poder empezar, quiero devolverme con el tema de la transferencia de los derechos. Bueno, el derecho de autor, como ustedes ya deben saber, protege al software como tal. Se asimila el software por cuanto es un lenguaje a una obra literaria de alguna manera. Entonces, en esa medida está protegida por el derecho de autor y no por otros sistemas de protección de la propiedad intelectual. Para que el software esté protegido, ¿sí? Entonces existen el autor como tal, que es el desarrollador de software, pero también puede existir un titular derivado de los derechos que hace el desarrollador de software. Y la manera como el autor, que es el desarrollador de software, el ingeniero de sistemas, etcétera, transfiere los derechos a una persona natural o persona jurídica, se llama transferencia de derechos patrimoniales. Y en Colombia existen algunas formas establecidas en la ley por medio de las cuales se transfieren esos derechos patrimoniales de autor, que como recordando de la anterior exposición, únicamente los derechos patrimoniales son aquellos derechos que se pueden transferir, se pueden enajenar y se pueden pasar del autor a cualquier otra persona natural o jurídica. Entonces la ley ha establecido que por medio de formas contractuales, como la cesión de derechos, se transfieren esos derechos patrimoniales, en algunas ocasiones por ministerio de la ley, y también, pues como cualquier otro bien, por causa de muerte, cuando muere la persona, pues se transfieren los derechos patrimoniales a quien tenga su vocación sucesoral, es decir, a los herederos del autor o del desarrollador que haya hecho el software, obviamente siempre y cuando tenga él todavía los derechos, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre el software y no se los haya transferido a ninguna otra persona. Como el tema que estamos a punto de abordar es el tema de la licenciamiento del software y la forma de negociar el software, es necesario que ustedes por tanto aprendan esto o sepan esto de antemano. Entonces, como les decía, existe en la ley, esta diapositiva que ustedes están viendo se llama de titularidad de los derechos. Esto está tomado de la ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, que establece que por medio de unos contratos, ¿cierto?, que ustedes pueden ver en la diapositiva, la cesión de derechos, por medio del contrato laboral, el contrato de prestación de servicios, se transfieren los derechos patrimoniales de autor. Entonces, ya ustedes deben saber que la cesión de derechos es un contrato por medio del cual el titular transfiere los derechos patrimoniales a un tercero, ya sea a título gratuito u oneroso, y asimismo a través del contrato laboral, cuando dentro de las funciones de la persona que está contratada, que sea vinculado a una sociedad o a cualquier persona natural, dentro de las funciones está la de crear software, desarrollar software, la titularidad de los derechos patrimoniales quedará en cabeza de la persona para la cual estén trabajando. Asimismo, que cuando se trata de un desarrollador de software para desarrollar un software preciso, ¿cierto?, a través de un contrato de prestación de servicios, también ese software será la titularidad de los derechos patrimoniales, estarán en cabeza del encargante. ¿Okay? Vamos a hablar del software en este caso. Entonces, quiero traer a colación las definiciones del software que están en la Decisión Andina 351 del 93.
En el artículo 3º de la decisión andina se establece que el software, como ustedes bien saben, es un conjunto de instrucciones, un lenguaje, ¿cierto? Que mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma, que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar, capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Eso es la definición legal del software que tenemos en la Comunidad Andina de Naciones. Y también el artículo 23 establece que del mismo cuerpo normativo, la decisión 351 del 93, establece ese artículo que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Esto es simplemente para recordarles algo que yo ya les había hablado. El software está protegido por el derecho de autor porque así se asimila a una obra literaria. Como ustedes bien saben, existen diferentes tipos de software y diferentes formas de explotación, de modelos de negocio, de explotación económica y de licenciamiento. Comúnmente existe también el software propietario, que es aquel software que no tiene la oportunidad o la forma de acceder al código fuente, por cuanto solamente la persona que tiene la titularidad de ese software es la única persona que está autorizada para entrar al software, al código fuente, al código fuente, que es como tal donde está todo el núcleo del software como tal. Pero además del software propietario, es cierto que es una forma de licenciamiento, una forma de negocio, de vender software. También existe el software libre, que simplemente es un código que está abierto, ¿cierto? Es decir, el usuario del software no solamente tiene la posibilidad de utilizar el software en la medida de lo establecido en la licencia, sino que también tiene acceso al código fuente, en algunos casos con la facultad de mejorarlo, ¿cierto? De estudiarlo, de modificarlo, de actualizarlo, de adaptarlo. Mientras que el software libre o comúnmente el software de código abierto permite esto, el software propietario, por el contrario, no permite el acceso al código fuente, salvo por supuesto que haya una autorización por parte del titular de los derechos patrimoniales de ese software. Siguiendo este tema del software libre, pues simplemente quiero recordarles que este software libre le da la libertad de usar el programa con cualquier propósito al usuario. Se tiene acceso al código fuente, que es una condición previa para la utilización del software libre, es decir, quien se somete o quien negocia, quien tiene como modelo de negocio el software libre, debe tener que aceptar esta condición de liberar, ¿cierto? De aceptar la utilización del software y el acceso libre al código como tal, para que la persona que esté utilizándolo, ¿cierto?, tenga la libertad para estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades personales. También, de acuerdo con el software libre, se tiene la libertad para distribuir copias, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras críticas. Como les decía, existen unos derechos que se llaman los derechos patrimoniales de autor, y esos derechos son los que uno normalmente licencia, o los que autoriza, o los que vende, o los que transfiere. Para recordarles, simplemente quiero traer a colación el primer derecho, que se llama el derecho de reproducción, que es simplemente la posibilidad que tiene el titular o el autor del software como tal, de que otra persona fije el software por primera vez, ¿cierto? Tengan un CD, un archivo, y que a partir de ese CD se elaboren las copias que quieran. Entonces, cuando uno habla de software libre y se establece que con el software libre se tiene la libertad de estudiar cómo funciona y también la libertad de distribuir copias de una manera previa, se está simplemente regulando el tema de la distribución de las copias y también el tema de la reproducción de las copias. Es decir, si bien algunas personas, ¿cierto?, han tratado de oponer el sistema del copyright o del derecho de autor al tema del copyleft, en últimas, estas regulaciones que vamos a hablar en este momento, tanto del copyright, derecho de autor, como el copyleft, son resultado del derecho de autor, es decir, simplemente someterse a una licencia Creative Commons o una licencia GNU
o otra es simplemente la disposición voluntaria que tiene el autor o el titular para establecer lo que a bien tenga, ¿cierto? Oscar, disculpa. Ajá. Sí. Digamos, yo quería como de pronto decir, a ver si todos estamos entendiendo bien, y básicamente es que todas las licencias vienen es del titular y existen porque el titular de cierta manera decide ejercerlo así. Entonces, si él quiere dejar abierto el código, si él quiere permitir la modificación, si él quiere que se reuse o se distribuya el software o gratuitamente le pagan, él es el que decide, digamos que es la voluntad del titular, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que estoy tratando de decir. Es simplemente una autorregulación de intereses, ¿cierto? De acuerdo a la autonomía privada. Simplemente lo que obtiene es un formato ya preestablecido a través de este tipo de licencias, pero en últimas es aquella persona titular, el autor, quien decide de qué manera y cómo lo distribuye. El tema de esta conferencia es eso, cómo distribuir. Entonces existen unas licencias de código cerrado, ¿cierto? O de software propietario, pero también existen unas licencias o un software abierto, y de eso se trata, pues, en esquemas generales esta conferencia. Oscar, perdona, te pierdo. Te perdí. ¿Puedes repetir la última oración, la última idea? No, simplemente estaba resumiendo lo que usted había dicho, Sebastián, que en virtud de la autonomía privada, que es un principio de contratación, ¿cierto? Un principio jurídico, el autor o el titular, ¿cierto?, autorregula sus intereses, establece la manera como distribuye las copias, la manera como negocia, cómo negocia, cómo lleva al público el software que sea. Entonces, existe el software propietario, sí, que tiene unas características que ya veremos, pero también existe el software libre que tiene las características que les acabo de comentar de una manera muy general. Sebastián. ¿Te oigo? ¿Aló? ¿Te oigo? ¿Me oyes? Sí. ¿Quieres poner la presentación otra vez para que la veamos? Ok. Entonces, como les estaba diciendo, existe el software propietario y el software libre, ¿verdad? Espera, Oscar, qué pena. Es que no está saliendo la pantalla. Te toca hacer clic. Ya, un momento. Ahí. Ya, Okay. ya les pongo. Un momento. Listo, perfecto, qué pena. Gracias, sigue. ¿Ya les apareció? No. ¿No aparece? ¿Aló? No aparece, espérame a ver si yo la puedo abrir. Ya la encontré. ¿Desaparece? Sebastián. Listo, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Disculpen por el percance técnico. Ya continuamos. Gracias. Estamos hablando, y la idea de esta conferencia es hablar de los sistemas de negocio que ustedes tienen para desarrollar su software y venderlo. Simplemente estaba trayendo a colación que existe una forma que se llama software libre, ¿cierto? Licenciamiento, una serie de licencias que tienen como características estas que ustedes pueden ver en la diapositiva. Ustedes de antemano simplemente tienen la facultad o estipulan, ¿cierto?, la libertad para distribuir las copias, libertad para el acceso al código fuente, ¿cierto?, y la libertad para que otras personas mejoren el programa y, por supuesto, hagan públicas las mejoras a los demás.
Entre otros características del software libre, ¿cierto? Encontramos que se puede ejecutar el programa para cualquier propósito, se puede estudiar el funcionamiento del programa, adaptarlo a sus necesidades, redistribuir las copias, mejorar el programa, etc. Lo que estaba tratando de decir era que estas estipulaciones son válidas, son vigentes para el derecho de autor, no tienen ninguna contraposición, por cuanto es la persona titular, ¿cierto?, que realmente es el autor, quien dispone libremente que de esa forma debe hacerse la distribución o la comercialización del software. También traigo a colación que hay otro tipo de licencia que se llama la licencia copyleft, ¿no? Normalmente son tipos de licencia que obligan, ¿cierto?, a que se hagan redistribuciones sobre las obras derivadas, sobre el software derivado, bajo los términos iguales o similares de la primera distribución de copias. Entonces, simplemente quien quiera licenciar software o contenidos por medio de licencias copyleft está obligado a permitirle a otra persona que transforme la obra, que transforme el software, que lo modifique y que a su vez esa otra persona deba, al someterse a la licencia copyleft, dejar en libertad a las demás, a las siguientes personas que modifiquen, a poderlo modificar sin ningún problema. Bueno, ¿qué les quería? Ahora ya trayendo a colación el tema de la contratación en materia de software, hay que tener en cuenta unos principios. ¿Cuáles son esos principios de contratación que se utilizan normalmente? Ya les he venido hablando un poco de la autonomía privada. Es un principio jurídico que se aplica pues, a cualquier forma de regulación de intereses que tenga efectos de cualquier manera. En este caso, estas licencias, ¿cierto? Las licencias copyleft, el software propietario, cualquier otra licencia de distribución de software, de comercialización de software, está amparada por la ley en virtud de la autonomía privada, en virtud de que cualquier persona autorregula sus intereses de la manera como él disponga. Es muy importante para el tema de software y cuando ya entremos en cada una de las licencias que existe un principio que se llama la independencia de los derechos. ¿Qué significa eso? Que de cada uno de los derechos que se van a licenciar, que se van a transferir y demás, y cada una de las formas de explotación son independientes entre sí. Entonces, si por ejemplo en una licencia para determinada persona se le licencia, se le autoriza la reproducción, que es elaborar copias o la distribución de los ejemplares, ¿cierto? De ninguna manera se entiende licenciado, se entiende autorizado la comunicación pública o la puesta a disposición, si de una forma literal, ¿cierto? Si no se ha escrito en la licencia de la cual se esté hablando. Y también para la contratación está establecido también el principio de interpretación restrictiva, es decir, se tiene como validez la transferencia o la licencia solamente lo que está establecido en el contrato como tal. No se puede hacer una interpretación más allá de lo que está establecido en el contrato, de lo que está establecido en la licencia, y por tanto, por ejemplo, no se puede permitir la analogía ni cualquier otro tipo de interpretación extensiva. Hasta ahora me siguen, es claro todo lo que hemos hablado. Bueno, se entiende perfectamente, Oscar, muchas gracias. Continúa. Bueno, siguiendo en esta línea, para la comercialización y la forma de explotación del software, hay que traer a colación que existen también dos tipos o dos formas de explotar o de utilizar, de disponer del software como tal. A través de una cesión de derechos donde hay transferencia de los derechos patrimoniales o a través de las licencias de uso, que es simplemente una autorización en el modo, tiempo y lugar estipulados para que los derechos que ustedes ven en la diapositiva, reproducción, comunicación, puesta a disposición, distribución, ¿cierto?, en un territorio y en un tiempo determinado, se le den a alguna persona. Es muy importante que ustedes diferencien estos dos tipos de contratos. Son los típicos contratos que se utilizan en materia de software y de derecho de autor. Por una parte, los derechos, la cesión de derechos, por medio de la cual hay transferencia de derechos, ustedes se despojan de los derechos y la persona que adquiere los derechos es la titular y la única que puede utilizar el software como tal de acuerdo al contrato que ustedes hayan hecho o a través de la licencia de uso. Acá vuelvo a traer a colación
el tema de los ámbitos que deben ustedes tener en cuenta cuando estén pensando en negociar o cuando estén pensando en estipular diferentes cláusulas, ¿cierto?, para los contratos que vayan a hacer. Entonces tienen que tener muy en cuenta el territorio, el tiempo y cuáles son los derechos. El territorio, ¿a qué me refiero? Deben establecer en ese tipo de contratos si lo van a transferir o si van a autorizar, por ejemplo, para el territorio colombiano, para algunos países de la región andina, para el territorio europeo, para los Estados Unidos. Eso siempre debe establecerse en los contratos que ustedes vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, y relacionándolo con lo que les acabo de hablar de los principios, entonces, por ejemplo, en una licencia se establece que se autoriza a una persona a utilizar determinados software únicamente en el territorio colombiano. La empresa que haya tenido esa autorización no podrá, por ejemplo, utilizarlo en Perú, no lo podrá utilizarlo en Ecuador, salvo, por supuesto, la autorización previa y expresa y además prescrito del licenciante para que, además del territorio colombiano, se pueda explotar o se pueda utilizar en cualquier otro territorio. Es importante también el tema del tiempo. Hay que establecer por cuánto tiempo se le da la autorización determinada al licenciatario. Entonces, si yo doy una licencia por 3 años, por 5 años, al término del cumplimiento de esa licencia, ¿cierto?, de ese tiempo, pues ya no tendré la autorización para utilizarla. Un ejemplo más fácil: si una empresa, si una persona autoriza a alguien para el territorio colombiano utilizar un software durante los próximos 3 años, al año quinto, pues por tanto no podrá, en virtud de esa licencia, seguir utilizando el software. Si lo hace y no tiene la autorización expresa por escrito y demás del licenciante, pues será una infracción a los derechos de ese licenciante. Y lo mismo con el tema de los derechos, que ya un poco se los adelanté. La reproducción, la comunicación, la distribución, la puesta a disposición, entre otros derechos patrimoniales de autor, deben estipularse en cada una de las licencias, en cada uno de los contratos y, como les decía ahorita, hay independencia de esos derechos. Yo, por ejemplo, podría licenciar la reproducción, pero no la comunicación pública, no la puesta a disposición en Internet, no la distribución. Cada uno de esos derechos se licencia de forma independiente. Entonces yo podría, por ejemplo, licenciar la reproducción con una persona, la comunicación pública con otra, la puesta a disposición con otra, así sucesivamente. Es más, podría, por ejemplo, la reproducción para el territorio colombiano para X empresa, pero la comunicación pública, la puesta a disposición en Internet para una empresa que está localizada en un territorio diferente al colombiano, por ejemplo, siempre y cuando la licencia no sea exclusiva. ¿Ok? ¿Qué es la licencia? La licencia no es más que una autorización de uso, como ya les he dicho, como ya les hablé ahorita en la diapositiva anterior, simplemente el titular de los derechos patrimoniales, ¿cierto? Sobre la obra tiene la potestad de autorizar, ¿cierto?, sin desprenderse la autorización bajo modo, tiempo y lugar del software del que se trata. Eso es una autorización de uso, eso es una licencia de uso. Ahora, volviendo al tipo de licencias, ya para ejemplificar el tema de las licencias y recurriendo a una circular de la dirección que ustedes ven en la diapositiva, les voy a hablar pues algún tipo de licencias que se encuentran normalmente pues en el comercio. Y siguiendo esta circular número 5, les puedo contar que existen unas licencias llamadas licencias comerciales, que en general son las licencias más comunes o por medio de las cuales de manera más común, ¿cierto?, se dispone, se lleva al público el software de que se trata, ¿cierto? Como es un tipo de licencia de software propietario, es decir, no se permite hacer modificaciones al programa del computador y no se permiten hacer unos trabajos construidos con base en ese paquete. No se puede, en virtud de una licencia comercial de este tipo, ¿cierto?, hacer obras derivadas ni tampoco tener acceso a el código fuente de que se trata. El tipo de licencia de este tipo es Windows, por ejemplo, que es un software propietario, es una licencia comercial y que no se puede, sin autorización del titular de Microsoft, ¿cierto?, acceder al código fuente. También existen las licencias shareware, que simplemente son formas para distribuir, ¿cierto?, a través de la web, a través de las redes de computadores,
por un tiempo determinado un programa cualquiera que sea. Simplemente se le da la posibilidad a los usuarios, ¿cierto? Por eso se llama shareware, casi que se comparte la licencia por un tiempo determinado y al cabo de ese tiempo, si se quiere seguir utilizando la licencia, pues deberá hacerle un pago al titular, o si no, pues sería una infracción al derecho de autor de ese titular de la licencia. También existen las licencias freeware, y por este tipo de licencias simplemente la persona está facultada para hacer copias del programa de computador de que se trate, del software de que se trate, modificarlo, ¿cierto? Eso es lo que dice este tipo de licencias. Y por último, ya pues para seguir dentro de la órbita del derecho de autor, pues una licencia puede ser en dominio público cuando dentro el término establecido en la ley pues ha pasado o transcurrido el término máximo de protección del derecho de autor para las obras artísticas y literarias, que en Colombia será una obra en un software o una obra literaria o cualquier otra obra, será cuando se transfiere el derecho a una persona natural de la vida del autor y 80 años posteriores a su muerte, o en el caso de una persona jurídica, cuando se hace la transferencia de la persona jurídica, de 50 años desde el momento de la publicación. Espero que haya quedado clara esta parte de los tipos de licencias que hay, ¿cierto? Basándonos en esta circular número 5. Pero también existen, hay muchas clasificaciones de licencias. Para efectos de esta conferencia simplemente quiero hacer énfasis en algunas licencias muy utilizadas. Es así como de las licencias comerciales se subdivide hay una subclasificación, y por eso tenemos las licencias de máquina, las licencias de uso individual, la licencia de uso concurrente, la licencia de publicación o corporativa, que ustedes la ven en la diapositiva, y cualquier inquietud adicional pues pueden entrar directamente a la circular número 5 de la DNDA, que es del año 2001. Por medio de la licencia de máquina simplemente se autoriza a que el programa de computador se pueda instalar en una sola máquina establecida. Entonces yo tengo un computador y me han dado la licencia para utilizarla en el computador que yo he comprado, por ejemplo. Si, como dice ahí la circular, esto es simplemente para recordar la circular, si una empresa desea tener el mismo programa en 20 máquinas, debe adquirir 20 licencias. Es decir, por cada máquina donde vaya a utilizar una licencia o donde vaya a utilizar el software, debería adquirir esa licencia. La licencia está atada a la máquina donde se va a utilizar el programa de computador. En segundo lugar está también la licencia de uso individual. Simplemente se le da la autorización a un individuo específico para utilizar la licencia. Entonces, por ejemplo, para un estudiante, para uso corporativo o cualquier otra, se otorga la autorización no en virtud de la máquina donde se va a utilizar, como en el caso de la licencia de máquina, sino en virtud del individuo cualquiera identificado, especificado, de acuerdo a los términos de la licencia. También existe un tipo de licencia que se llama licencia de uso concurrente, que tiene como característica que varios usuarios a la vez utilizan simultáneamente un programa de computador, ¿cierto? Simplemente para efectos de eficacia, para buscar mayor rendimiento en las redes, por ejemplo, del programa, se le da la posibilidad que varias personas al tiempo utilicen ese tipo de licencia. Es un tipo concurrente de uso de licencia. ¿Qué ejemplo podemos tener ahí? El audio, por ejemplo. Varias personas en una sociedad, en una empresa, en una institución del Estado, tienen acceso al Outlook al mismo tiempo sin ningún problema. Y también existe un tipo de licencia que se llama de ubicación corporativa, que simplemente se le da la posibilidad a una corporación, a una sociedad, de acceder a la licencia total. Podemos hablar o ejemplificar, por ejemplo, Office para una empresa particular. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta, todo ha sido claro, no sé si quieren ahondar en algo, en fin. Oscar, si quieres, termina tu charla y ya te hago unas preguntas. Perfecto. Bueno, pero como además de las licencias que les acabo de comentar que tienen como característica que no se tiene acceso al código fuente, ¿verdad? Porque es un software propietario.
También existen, y ya al inicio de la conferencia de hablar sobre el tema, licencias de software libre o licencias en las que establecen ciertas características para acceso al software, al código fuente o libertad en la modificación y demás. Entonces, las licencias de software libre, tenemos las licencias copyleft, las licencias GNU, la GPL, BSD, en fin, diferentes tipos de licencias. Hay muchas más de las que están acá relacionadas, pero pues para efectos de cultura general simplemente he relacionado como las más usuales o las más utilizadas. Entonces yo les puedo, como ya había dicho hace un tiempo, ¿cierto? Ese tipo de licencias libres tiene como característica que se puede ejecutar el programa con cualquier propósito, o sea, no está establecido en la licencia un propósito determinado, sino que es un propósito abierto. Se puede estudiar y modificar el programa sin ningún problema, se puede copiar, distribuir el programa, difundirlo, se puede modificar el programa, etc. Y la licencia open source son dos tipos de licencias libres, ¿cierto? Le permite la libre distribución, el código fuente abierto también, se le permite hacer trabajos derivados, la integridad del código, y no se discrimina respecto a los usuarios que se establecen. Se acuerda que cuando hablábamos del tipo de licencias comerciales, había un tipo de licencia individual. En este caso, por ejemplo, como es una licencia open source, no hay ningún tipo de discriminación sobre el individuo al cual se va a llegar, sino que de forma abierta a cualquier persona pues puede utilizar la licencia sin ningún problema. O sea, de antemano no se establece que solamente sea una persona determinada, identificada plenamente, sino que cualquier persona sin ningún problema, sin ninguna discriminación, en principio la puede utilizar. Y pues ha establecido estas fundaciones, estas sociedades que avalan o que buscan la protección del open source, que son licencias tecnológicamente neutrales. Ahondando en este tema de licencias libres, también encontramos las DFS, ¿cierto? Las Debian Free Software Guidelines, que simplemente son licencias de libre distribución, inclusión del código fuente. Estoy enumerando las características que tiene este tipo de licencias. Se permite también la modificación y trabajos derivados, que se permite que las modificaciones y los trabajos derivados sean hechos bajo la misma licencia. No se discrimina tampoco a las personas o grupos a los cuales se va a llegar con la licencia, y no hay discriminación en las áreas de iniciativa. Las licencias GNU, ¿cierto? GNU GPL, acá traigo a colación la versión 3, también es un tipo de licencia de uso. Se le da la licencia para modificar el software, se da la licencia para la difusión, y también se establecen algunos tipos de parámetros para los DRM, o sea, para las medidas tecnológicas de protección o para la garantía de software como tal. Para el contenido, ¿cierto? El contenido de software, son estas llamadas licencias Creative Commons. Pero para poder utilizar en un software determinado, no únicamente se necesita de una licencia, sino que también se puede acudir a que el autor, por ejemplo, de una música, para la sincronización de la música en un software, por ejemplo, pensemos en un videojuego, también se puede pedir la autorización, la cesión de esa canción o de esa fotografía y demás. Como estamos hablando de licencias abiertas, ¿cierto? Yo traigo a colación que existen algunos tipos de licencias de Creative Commons, como la de reconocimiento o by o attribution, la no comercial o non-commercial license, o la licencia sin obra derivada o la compartir share alike. ¿Cuál es la característica de este tipo de licencias? Por ejemplo, cuando se licencia o se autoriza la utilización de una licencia Creative Commons a través de una licencia by o attribution, simplemente se le otorga a la persona que tiene la licencia la posibilidad de exhibir la obra de que se trata. En este caso, pensemos en una fotografía o en un escrito, ¿cierto? Se exhibe, se puede utilizar, por ejemplo, en un blog o cualquier otra página web, sí, con la atribución, con el reconocimiento de quién utilizó, de quién creó esa fotografía. Es decir, yo escribo un poema en la web, por ejemplo, a través de un blog, y si otorgo una licencia de reconocimiento by o attribution,
cualquier persona puede utilizar mi poesía o mi fotografía, la puede llevarla a su página web, simplemente cumpliendo con la obligación de decir que yo la escribí, que yo soy el autor, y con eso se cumple lo estipulado en la licencia. También existen las licencias Creative Commons no comerciales, simplemente tiene como característica que el material original o los derivados, ¿cierto?, pueden ser distribuidos, copiados o exhibidos mientras su uso no sea comercial. Es decir, yo puedo autorizar que utilicen los contenidos de una página web por cualquier persona siempre y cuando los usos no sean comerciales. Si, por ejemplo, una agencia de publicidad utiliza un contenido web y yo he licenciado el contenido con una licencia Creative Commons no comercial, pues no tendrá esa agencia de publicidad el derecho a utilizarla porque está yendo más allá del contenido de la licencia. También la licencia Creative Commons ND o No Derivative Work, ¿cierto?, simplemente establece que se puede utilizar un contenido hecho por un artista, por un autor, siempre y cuando no se haga una obra derivada. O sea, se puede distribuir las copias, se puede exhibir, utilizarlo, pero no se puede hacer una obra derivada de la original. Y también la licencia Share Alike simplemente significa que el artista, ¿cierto?, el autor, autoriza la modificación o la distribución bajo la misma licencia, bajo la diferente, pues bajo la licencia que se le está dando. Quisiera ahondar, porque tal vez pase muy rápido este tema de las licencias DFS y las NU. Simplemente quisiera pues traer a colación recordando que este tipo de licencias, ¿cierto?, hay varios tipos de licencias, ¿no? Por ejemplo, en la licencia GNU-GPL, basada en la versión 3, la licencia de uso simplemente dispone que se le da un permiso ilimitado para ejecutar el programa sin modificaciones a la persona que esté autorizada, es decir, al licenciatario. Es decir, el resultado de la ejecución de un programa amparado por esta licencia estaría cubierto a su vez por la misma licencia, solo en el caso de la salud. En el caso de la licencia de modificación, lo que se da, la autorización está en el sentido de que se puede realizar, ejecutar y difundir programas que no se distribuyan sin condición alguna. Es decir, ustedes pueden modificar el programa sin que lo distribuyan a su vez. Y por medio de la licencia de difusión, de las licencias GNU, simplemente se da la autorización para distribuir el código objeto, para distribuir el código sin ningún problema. Sebastián, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Algo para ahondar? No sé si voy muy rápido. Sebastián. Sí, señor, vas muy bien. El público está muy atento a lo que dices. Yo solamente quería hacerte una breve pregunta respecto de la duración, digamos, de las licencias en caso de cuando no se establezca en la licencia cuánto dura. ¿Qué sucede? Bueno. ¿Qué aplica? ¿Es indefinido? Es bueno. Una pregunta. ¿Aló? Sí. Pues en el artículo 30 de la ley 1450 se establece que cuando uno se establece cuánto tiempo por cuánto tiempo se ha establecido, pues el término de duración máximo será de 5 años, en el caso de la cesión de derechos, y la licencia pues por el término máximo de protección. Ok, muy buena. Esa es reciente, ¿no? Esa ley que mencionas es... La ley 1450, sí. Ok. Bueno, voy a seguir con la presentación y... ¿ustedes están viendo la presentación o no? Sí, la estamos viendo. Ok, bueno. Pero no, tienes que volverla a poner. Ah, listo, ahí quedó. Pero... ¿Ya quedó? No quedó, se perdió otra vez. Te toca ir a la flechita otra vez de Screen Share y compartirla. Un momento.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de informativa relacionada con propiedad intelectual. El día de hoy voy a hablar de las 3 reglas importantes de por qué proteger el software. Hoy en día vivimos en una era donde la tecnología nos ha facilitado bastantes procedimientos en el día a día, nos ha permitido tomar fotografías e imprimirlas en cuestión de segundos. Recuerdo cuando tenía que, cuando estaba en la primaria, tenía que irme a tomar una fotografía y nos la pedían en la escuela y era tomártela el día de hoy y acudir al establecimiento al día siguiente para que te la entregaran ya velada, ya revelada, ya que estuviera bien la fotografía. Ahora tomas una foto, mandas imprimir y en el instante tienes la fotografía o te comunicas por vía WhatsApp de una forma rápida con alguien más, aunque no esté en el país, inclusive que estando en otra parte del mundo o probablemente viajando. La verdad es que la tecnología nos ha permitido obtener cosas muy importantes, facilitar las cuestiones. Entonces, tomando en cuenta esto, hemos considerado que existirían 3 reglas para poder determinar si un software se puede proteger o no, o si un software se debe proteger o no. El software normalmente cuando lo generas para los requerimientos que tienes en tu empresa, lo haces para facilitar los procedimientos, para maximizar los resultados, para obtener más utilidades. Y ese mismo software te puede permitir que generes más ingresos. De ahí es de donde generamos estas 3 reglas. La primera regla es ese software o ese programa que generaste incrementa tus ventas, incrementa tus resultados, te facilita la chamba o el trabajo. Si la respuesta es sí, entonces sería un punto a favor de por qué lo proteges. El segundo punto sería si ese software le puede servir a alguien más. Si nada más te va a servir a ti, pues ¿para qué lo proteges? Probablemente te va a generar una cuestión de un posible riesgo de divulgación de información y no vas a realizar un trámite en una oficina de gobierno, pero sí vas a buscar protegerlo con alguna otra medida, ya sea un secreto industrial, ya sea una acta administrativa que documente que generaste el software y que lo vas a mantener como información confidencial, y eso te va a permitir acreditar un valor a tu empresa, a tu organización, y eventualmente lo podrás reflejar en los números fiscales obteniendo un beneficio fiscal. Ven cómo es bien importante considerar los diferentes escenarios. Por eso es muy importante que tengan una asesoría profesional y especialista, porque el hecho no es nada más ir y registrar y ya con eso está salvado o está protegido todo. No, probablemente eso genere un mayor riesgo para tu empresa porque estarías divulgando información confidencial. ¿Me explico? Y el tercer punto es, se puede reproducir. Lo puedes copiar y pegar, o alguien más lo puede grabar en un disco o materializar en alguna USB o en algún dispositivo para almacenar información. Si la respuesta es sí, entonces probablemente debas de protegerlo. Entonces las 3 preguntas son, las 3 reglas son, ¿le puede servir a alguien más? ¿Lo puedo comercializar? ¿Puede incrementar las ventas de alguien más? Y la última es, ¿se puede reproducir? Si estás considerando que esas 3 reglas son básicas y le puede servir a alguien más, adelante, protégelo, porque eso probablemente te permita generar una nueva línea de negocio, una nueva línea independiente a tu negocio, a lo que al día de hoy te da ingresos, y vas a obtener beneficios por haber generado y por saber manejar la propiedad intelectual. Entonces, son las 3 reglas que están relacionadas con la protección de un software. Si tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo electrónico a info@browford.com. Y recuerden siempre pedir la asesoría de alguien especialista, porque de lo contrario podrían estar desperdiciando recursos o abriendo posibilidades para que utilicen su información sin saberlo o creyendo que estaban siendo protegidos. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a ver más de las cápsulas que tenemos y recuerden que las ideas brillantes son oro y ponle la R.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.